La vida es una fiesta. O no sé. O la vida es una lucha. ¿Cuántos dicen la vida es una lucha? La vida es una fiesta. Menos... Bueno, la vida es una fiesta y una lucha. Pero más lucha que fiesta, digamos. ¿No? O sea, no sé qué piensan ustedes. Pero bueno, cuando uno dice la vida es una lucha, ¿a qué se refiere? Bueno, tengo que pagar alquiler, ¿no? Mañana tengo que trabajar, es una lucha, ¿no? O tengo que generar, no sé, tengo que enfrentar determinadas situaciones con mi vida profesional, ¿no? O tengo algunas otras luchas más internas, como mis pensamientos. Lucho contra un pensamiento negativo que me está, ¿no es cierto?, haciendo, complicando la vida. O tengo algunas luchas, no sé, ¿tienen lucha usted o no? ¿O yo solo tengo? No, hay luchas internas, externas. Puedo tener una lucha quizás en mi casa, ¿no? Puedo tener una lucha en mi trabajo, puedo tener una lucha en mi país. Ayer apoyando a Venezuela, haciendo ahí, orando para que Dios traiga luz en ese país tan golpeado y en tantos lugares, pero nosotros sentimos profundamente lo que pasa en nuestra amada Venezuela. Y hay luchas, la lucha por algunos ideales de libertad, de amor, de fe, pero también tenemos a veces alguna lucha para encontrar el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Para encontrar nuestro punto de realización personal. Hay luchas también por los hijos. Luchamos por los hijos, luchamos para que ellos logren encontrar su camino. También luchamos por nuestros padres a veces. O por algún familiar oramos luchando espiritualmente para que reciban al Señor, ¿no? Algún familiar que está lejos de Cristo, alguno que se apartó. Oramos, es una lucha espiritual y estamos ahí. O sea que nuestra vida es prácticamente una lucha, ¿no? Nos enfermamos de algo y luchamos contra los virus, las bacterias. Luchamos para que nuestro cuerpo se sane y termine de sacar toda esa, ¿no? Eso que no nos hace bien. Y estamos en ese proceso. Ahora, muchas veces nosotros tenemos esta tendencia a focalizar el problema, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema laboral y decimos, tengo problema en mi trabajo. O tengo problema de salud y focalizo el problema en algo puntual. Claro, al identificarlo puedo saber de qué se trata mi lucha, digamos, ¿no? Pero lo que a veces me cuesta ver es que la lucha tiene varias dimensiones. O sea que lo que aparentemente ocurre en un área de mi vida está conectado con otras áreas. Muchas veces... ahora lo vamos a ver en la Biblia, pero la palabra de Dios nos va a enfocar y nos va a ayudar a entender esa multidimensión de nuestra lucha, ¿no? Y este enfoque, por eso le ponemos la batalla dual, porque la Biblia nos habla de dos dimensiones por lo menos, ¿no? La dimensión física o terrenal y la dimensión, ¿cuál? Espiritual. Como dice nuestra pastora Marijo, no todo es espiritual, para aquellos que espiritualizan todo, pero no nada es espiritual. O sea que cuando uno puede decir, bueno, tengo una lucha con determinada situación. Por ejemplo, estoy queriendo largar los postres. Es una lucha. No, dicen, ¿qué quiere comer de postre? Tengo cheesecake, y vos... No, tengo que dejar los postres. Es una lucha, ¿verdad? Tengo que ir al gimnasio. ¿Cuántos saben que es una lucha? Algunos no, pero otros saben. Tengo que ir porque sé que me hace bien, porque tengo que bajar este rollito, porque tengo que antes del verano estar en condiciones. Y vos decís, sí, pero mirá el frío que hace. Pero mirá, nunca hace mucho calor o hace mucho frío, esa es la verdad, ¿no? Nunca hace la temperatura ideal, ¿no? Mirá el calor que hace, mirá el frío que hace, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? Y es una lucha, y bueno, hasta que uno se pone y sale, y bueno, y ahí ya empezás a vencer, pero uno sabe, pero uno le cuesta ver, claro, uno puede decir, bueno, ves el diablo que no quiere que yo haga, ¿no?
como ese que no le cuesta levantarse a la mañana para ir a trabajar y dice, el espíritu de Sabanás, ¿no? Que no le deja ir a trabajar. Pero no todo es espiritual, ¿no? Pero muchas veces está conectado a algunas batallas de nuestra vida que enfrentamos, algunas situaciones de pensamientos, algunas opresiones mentales que enfrentamos, algunas dudas, algunos cuestionamientos, La semana pasada hablamos de mucho de esto, de estas preguntas y estos tormentos que a veces nos vienen. Y a veces nos cuesta conectar esta doble, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Job, ¿no? Cuando uno tiene mucho gozo se pone a leer Job, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta Job? Nadie, lo pasa por alto, ¿viste? Así, y nunca, ay, ¿qué ganas de leer Job que tengo? No, nadie lee Job, pero bueno, si un día te toca que tenés que leer Job y decís, no, voy a leer Job, vas a ver que Job tiene dos partes. La primera parte es una dimensión, hasta el capítulo 3, completamente diferenciada de la segunda parte, o los primeros dos capítulos, hablan de una parte en el cielo donde Satanás va a Dios y le pide una prueba para Job y lo acusa a Job, ¿no es cierto? Y después aparece Job con un problema que no sabe de dónde le vino, porque él hacía todo bien, pero de repente se le prendió fuego a la casa, de repente perdió todo su ganado, de repente empezó a tener problemas, de repente se enferma y aparecen unos amigos de él, ¿no? Siempre los amigos están ahí para apoyarnos, amén, ¿no? Viene y dice, esto te pasa por pecador. Esto te pasa porque sos una mala persona. Y él le dice, no, pero yo hice todo bien. Y ahí empieza la lucha espiritual y la lucha mental de Job, que no sabía de dónde venía, pero había un origen que él no veía, que era la parte espiritual, el primer capítulo de Job, ¿no? Una parte, una dimensión que a veces es la parte que, bueno, en el Nuevo Testamento Jesús viene a traer luz sobre esto. Jesús viene a traer una revelación completa sobre esta parte espiritual. Empieza a traer luz sobre el mundo espiritual y empieza a revelarnos. Y luego el Nuevo Testamento, la parte del libro de los Hechos y luego las cartas del apóstol Pablo nos empiezan a traer más revelación. Y hoy vamos a tratar de ir desde el principio hasta el fin, desde lo simbólico hasta lo más claro que está en el libro de Efesios y de Corintios, ¿no? Así que primero quiero empezar con un ejemplo que está en el libro de Nehemías. Nehemías tenía que construir una muralla. ¿Se acuerdan que tenía que levantar los muros de Jerusalén? ¿Alguno leyó esa parte? Tenía que levantar los muros. Nehemías empezó a construir los muros de la ciudad y de repente se dio cuenta que cuando llegó a la mitad de los muros, el ataque de los opositores era muy fuerte, de tal manera que se metieron entre medio del pueblo, empezaron a decirle palabras de que no iban a poder terminar. Como yo a veces les digo, cada vez que uno se pone a hacer algo significativo, vas a recibir oposición y vas a recibir lucha espiritual. Así que cuando Nehemías empezó a darse cuenta de esto, tomó una decisión. Miren lo que tomó la decisión en Nehemías 4:17, si lo tenemos por ahí. Dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. En otra versión, no sé qué versión me pusieron acá, pero en otra versión dice que los que estaban trabajando en la muralla, con una mano trabajaban en la muralla y con la otra tenían un arma o tenían una espada, ¿no? Y esto es muy significativo porque si vos tenés gente trabajando de albañil o trabajando poniendo ladrillos en una pared o en una muralla y que diga la palabra de Dios que en realidad usaban una mano, claro, yo decía, ¿cómo hace el tipo para laburar con una mano y con la otra la espada? Pero en realidad es muy simbólico porque lo que está diciendo es que dando una representación. Saben que la Biblia no siempre es tan literal. Viste que la gente a veces le ataca a la Biblia y dice, no, pero ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, a veces la Biblia usa el lenguaje simbólico, metafórico, ¿verdad? ¿Saben que existe un lenguaje metafórico? Un lenguaje que representativo. Así que lo que está diciendo es que ninguno se dormía. ¿Saben? O sea, ninguno estaba como, sí, estoy poniendo ladrillo, todo bien. No. Siempre estaba atento que en cualquier momento podía venir un enemigo. Siempre estaba, digamos, preparado para ese momento de lucha, ¿verdad? Y eso es una gran enseñanza para nosotros, que hacemos las cosas, nos levantamos, hacemos nuestros quehaceres diarios, vamos, estudiamos, hacemos nuestro trabajo, pero muchas veces nos olvidamos que existe esa otra dimensión espiritual. Por eso
luego vamos a ver un poco en la Biblia cómo nos remarca esto. No perdamos de vista que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, es contra principados, potestades, huestes de maldad. O sea, lo que nos quiere decir es, che, ustedes son cristianos, son hijos de Dios, ustedes están haciendo la obra de Dios. Nunca pierdan la dimensión espiritual. Y esto nos pasa porque uno se olvida de que es un hijo de Dios, de que todo, y se olvida de que hay fuerzas que no son de Dios y que no quieren el bien y no quieren que crezcamos y no quieren que avancemos y no quieren que nos desarrollemos en la fe y no quieren que seamos mejores personas llenas de Dios, sino que hay una lucha. Por eso es una batalla dual. Porque hay una batalla que Nehemías entendió correctamente y le dijo a su gente, che, tengan cuidado, con una mano o con un ojo miren la muralla y con el otro miren que no haya enemigos que te vengan a... ¿no? Entonces usá la espada. ¿Y cómo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hay otro pasaje también en el Antiguo Testamento que está más antiguo todavía, que nos cuenta una historia. Seguramente esta historia también la han leído, la historia de Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer Éxodo 17, 8 al 13. Dice, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Y luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Tremenda este detalle. También acá uno no sabe si es completamente así o tiene algo de simbólico, ¿no? Pero la pregunta es, mientras Josué estaba en el valle enfrentando al ejército del enemigo y Moisés estaba en la cima de la montaña con su vara en alto, ¿no? ¿Cómo sabía Josué cuando se le cansaban los brazos a Moisés y bajaba los brazos? No, Josué no lo veía, ¿verdad? Era como un plano que estaba fuera del plano. No, o sea que por un lado estaba él en el plano peleando. Ahí viene una malecita, ¡pa! Tomá. Ahí viene otra malecita, ¡pa! No, y por el otro había otro plano que de repente Moisés estaba orando, ¿no? Se lo imaginan a Moisés, ¿no? Con largavistas ahí mirando. Dale ahora, levanta. No sé, no estarían mirando perfectamente, pero él estaba diciendo, Señor, no, levanta a tu pueblo, defiéndenos, aguarda a tu pueblo. Y estaba intercediendo, ¿no? Hoy uno dice, estaba intercediendo. Bueno, acá no dice que estaba intercediendo. Acá lo único que dice es que levantaba la mano. Y cuando levantaba la mano, vos, o sea, era como que, viste, apretabas un botón. Ahora, levanta la mano. Ganaba, viste. No, ahora va. No, era como una cosa como correlativa, ¿no? Mientras levantaba, bajaba. ¿No? Subía, bajaba. Subía, ganaba. Bajaba, perdía. Ahora, ¿qué significa en la Biblia los amalecitas? Uno dice, los amalecitas. Obviamente eran de Amalec. Ahora, ¿qué representa? Bueno, lo que representa este ejército, este enemigo del pueblo de Dios, representa justamente en la Biblia la naturaleza pecaminosa, o la naturaleza sin Dios, o la naturaleza, o lo que se llama la carne. Era la vida sin Dios. Eso es Amalec. Amalec es representativo de esa vida lejos de Dios, ¿no? En el libro de Gálatas habla de los frutos de la carne, ¿no? Y todo aquello representativo a lo que se aleja de Dios, todo lo que viene como consecuencia de nuestra vida fuera de Dios. Algunos lo representan cuando lo que Pablo llama la vieja naturaleza, antes de conocer a Cristo. Por eso el bautismo es morir a la vieja vida, nacer a la nueva vida. Uno cambia, no puede ser que la persona tenga a Cristo y siga siendo el mismo antes y después, ¿verdad? Una persona tiene a Cristo y algo empieza a cambiar, Cristo adentro. Una persona tiene a Cristo y ya no hace lo mismo. Por eso Pablo dice, ojo con los que dicen ser cristianos y siguen robando, porque significa que no hubo un cambio, ¿no? El que dice que recibe a Cristo no mente más, o por lo menos no
debería tener un cambio, ¿no? La persona tiene una transformación y eso es la conquista de Cristo en nuestra vida, en la transformación interior. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la...? Y bueno, tiene que ver, muchísimo tiene que ver, porque ¿qué representa Josué? Y Josué representa nuestra batalla de todos los días, ¿no? La lucha diaria, ¿no? El lunes a la mañana. Ay, gracias, Zule. Josué es el campo de batalla. Tenés que ir a rendir un examen, tenés que ir a pagar algo. Bueno, ahí, viste, tenés que ir a pagar, por más que digas, ¡oh, Señor, ayúdame! Bueno, sí, todo bien, pero... O sea, hay una parte que no te reemplaza tu oración. Eso puede ser antes, en el momento ese tenés que dar... Ya no, viste, ahí no tenés que orar más. Ahí tenés que ir y hablar, ahí tenés que ir y hacer, ahí tenés que ir y pelear. Pero hay una parte que está representada por lo que hacemos, ¿no? Por lo que enfrentamos, por la lucha para superar un trauma, la lucha para superar un rechazo, un abandono, la lucha por dejar una adicción. La lucha por dejar una adicción que siempre me vuelve a traer, me vuelve a presentar oportunidad para retroceder en mi crecimiento, en mi superación, en mi liberación. Y entonces yo estoy ahí enfrentando esa lucha y ese Josué que está ahí peleando, ¿no? Poniendo lo mejor de su fuerza, de todo su ánimo, de su voluntad, pero que no es suficiente. ¿Viste cuando te dicen tenés que tener fuerza de voluntad? Bueno, es Josué. Josué tiene que tener fuerza de voluntad. Pero después hay otra parte de esto, otro plano de esta batalla dual, que es la representación de Moisés con la vara en el monte, levantando esa vara. ¿Y qué representa? Bueno, justamente representa la dimensión espiritual de nuestra vida de búsqueda de Dios, que ahora quiero profundizar un poco en eso, porque cuanto más invierto en mi vida espiritual, va a haber una relación causal que voy a tener más victoria y más éxito en mi lucha natural. O sea, cuanto más alimento mi ser espiritual, más voy a tener otras conquistas y quizás con menos esfuerzo del que estoy acostumbrado a poner. Como que en esa, no es que son dos mundos separados, desconectados el uno del otro, sino que están completamente relacionados. Los que estudian economía o administración saben de lo que es la teoría de la regresión. ¿Escucharon hablar la teoría de la regresión? Las variables independientes y las variables dependientes. O sea que hay cosas que son directamente causadas por otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay causas visibles y efectos bien visibles, pero hay causas invisibles y efectos que sí se ven. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que descubrir qué es lo que está causando este efecto. Por eso se hace una teoría de regresión, para ver qué cosas son las que más generan determinado efecto. Y esto se aplica a todos los órdenes de la vida. Justamente acá lo que estaba hablando es que había una causa independiente y otra, o una variable independiente y otra variable dependiente. ¿Cuál creen que era la independiente? Ya se marearon. Moisés, arriba del monte. Porque no era que cuando Josué ganaba, Moisés levantaba la mano, sino que cuando Moisés levantaba la mano, Josué ganaba. O sea, ¿cuál era la que provocaba a la otra? O la que generaba la otra, la de arriba, ¿verdad? La del monte, o sea que hay una que genera la otra. ¿Viste que uno dice, hoy no estoy bien? Bueno, ¿dónde está la causa? ¿Es que no estoy bien o que hay algo que yo tengo que hacer para estar bien? Ojo, no sé si me van entendiendo. Se lo pongo de otra forma. Causa visible y efecto visible. Por ejemplo, si te comes 2 tortas, ¿cuál va a ser el efecto? No, va a ser un efecto visible, ¿verdad? O sea, si comes como un chancho vas a tener una cinturita bastante voluminosa, ¿verdad? O sea que hay una causa, es decir, ¿de qué será esto? No es hinchazón.
Viste que dice no confundas gordura con hinchazón. O sea, no, es consecuencia de que me mandé, ¿no?, una picada, no un pedacito de salamín y 2 quesitos. No, me comí un Leverbush así, un coso así, 2 litros de... Bueno, no, 2 litros no sé, pero bueno. 1 litro de cerveza. ¿De qué tengo esta pancita? Bueno, la cervecita, la cosa, ¿ves? Entonces uno dice, bueno, no es casualidad, no es el diablo que te está haciendo engordar, ¿entendés? O sea, hay una causa, la causa es visible y el efecto es visible. No solamente eso. Por ejemplo, si yo hago ejercicio físico, al revés, empiezo a bajar de peso. ¿Cuál es la causa que bajo de peso? Magia. ¿No? ¿Vieron esos videos que dicen, hoy ore por mí, pastor, para que baje de peso? Y está el otro mirando, orando. No sé si va. Pero bueno, la cuestión es que si yo hago, entonces el efecto va a ser visible. O sea, pero hay un efecto invisible también, los que les gusta estudiar esto. Saben que, por ejemplo, el colesterol no se ve. Pero si yo como de todo, mi colesterol sube, ¿verdad? Y si yo hago una dieta mediana y hago ejercicio, mi colesterol baja. O sea, pero eso no es visible. Pero va a tener efectos luego. Sí visibles, pero por ahí hay cosas que no se ven. Las hormonas que genera determinadas acciones, por ejemplo, las endorfinas, que también es producto de hacer ejercicio físico, no se ven, pero generan un efecto cerebral que te genera otro estado de ánimo, por ejemplo. ¿Ven que no es tan complicado entender la relación causal entre cosas que se ven y cosas que no se ven? O sea, la vida de Moisés orando, ¿qué tiene que ver las endorfinas, pastor, con Moisés orando en el monte? Bueno, es que una relación es, una causa es visible, otra causa es invisible. O sea, un efecto es visible, otra causa es invisible, pero existe. O sea, aunque vos no lo veas, está. Ay, yo no sé. Bueno, por ejemplo, cuando la Biblia te dice, dar y se os dará. ¿Cuál es la causa? Dar. ¿Y se os dará cuál es? La consecuencia, ¿verdad? Entonces hay una causa visible y una consecuencia también visible. La Biblia dice, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. O sea que en algún sentido hay una causa visible y un efecto visible. Es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo voy y le doy un abrazo a alguien, esa persona, ¿qué recibe? Afecto, pero ¿es visible? La causa sí, pero el efecto quizás no se ve, pero bueno, los que estudian esto dicen que se produce oxitocina, otra hormona, que genera, en el que abraza un efecto que la persona se empieza a sentir bien por haber hecho un acto de amor. Pero Dios los creó así, pero hay un efecto y hay una causa. Ahora, hay causas visibles y efectos invisibles. Por ejemplo, alguien te habla mal, te trata mal. Es una causa visible, pero te puede generar un efecto invisible, por ejemplo, la depresión. Por ejemplo, la tristeza en el corazón. El efecto te genera, algunos tienen un trauma y luego las consecuencias se ven más adelante, ¿verdad? Por eso hay veces que hay que conectar lo que se ve con lo que no se ve y encontrar dentro de esas causas el origen para solucionar la causa y mejorar el resultado. Por ejemplo, si yo suelto palabras de bendición, si yo hablo bien de las personas, la Biblia dice bendecir a los que te maldicen, dice el apóstol Pablo, bendecilos. Vos decís, ¿cómo lo voy a bendecir si este es un crápula? Este es un hijo de Satanás. Este es las tinieblas. ¿Cómo lo voy a bendecir? La Biblia dice bendecilo. ¿Pero cómo lo voy a bendecir? Pero vos soltá palabras de paz. Es más, dice, en otro pasaje dice, ascuas de fuego amontonás sobre su cabeza. Eso te gusta decir, entonces le voy a bendecir para que le caiga el fuego y lo queme. Pero en realidad lo que está diciendo es que cuando vos bendecís, cambiás el clima espiritual, cambiás la atmósfera espiritual. Vos soltás mientras el otro viene para traerte el infierno, vos soltás el cielo.
Mientras el otro viene a traerte un espíritu de temor, de derrota, de angustia, de depresión, todo lo malo, todo lo que viene de la oscuridad, vos soltás luz con tus palabras, porque de las palabras sale la vida. Entonces, así como Moisés levantaba la mano, espiritualmente, vos con una palabra, en el mundo espiritual soltás otro tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vos orás en tu lugar de trabajo y por ahí hay gente que te tira mala onda, gente que hace cosas que no son, digamos, de Dios, pero vos creás un ambiente espiritual donde vos estás. ¿Y qué relación tiene lo visible con lo invisible? Claro, quizás no lo vas a ver en el momento, pero en el proceso vas a ver cambios. O sea, ¿la fe es visible o es invisible? La fe es invisible. Jesús dijo, por fe, dile a esta montaña que se moverá y se moverá. El movimiento de la montaña es visible, pero la fe, ¿no lo ves? ¿No lo ves? O sea que en el mundo espiritual ocurren cosas que hacen que las cosas ocurran. ¿Me siguen? La mano de Moisés que se levantaba producía un efecto en el mundo espiritual que hacía que la batalla de conquista tuviera otro resultado. O sea, en definitiva, lo que nos está representando simbólicamente esta palabra de la Biblia es que tu vida espiritual, tu decisión espiritual, tus palabras espirituales, tus oraciones, tu comunión con Dios, tu declaración en el mundo espiritual genera un impacto en el mundo natural. Entonces ahí entendés la doble visión, la doble batalla y la doble dimensión, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Jesús lo explicó de esta manera. Mateo 16 dijo así, lo tenemos por ahí, dijo al apóstol Pedro, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nuevamente, doble dimensión, tierra y cielo. En una atás y en otro se ata. En una desatás, o sea, ¿qué está diciendo esto? Bueno, hay autoridad dual. No solamente hay una batalla dual, es que Dios te da autoridad dual. Te da autoridad en el mundo natural y en el mundo espiritual. ¿Lo creen o no? Si no, estábamos todos locos acá diciendo. Hábleme algo más fácil de entender, pastor. Bueno, Jesús nos dijo, te daré la llave del reino. ¿Qué es la llave? Autoridad. Autoridad. Autoridad para incidir, para tener incidencia sobre lo natural. ¿Esto significa que no me va a pasar nada malo? No. Significa que aunque te pase algo, Dios lo va a cambiar para bien. Significa que no te tenés que dejar manejar por las cosas que pasan porque vos tenés autoridad. Algunos dicen, hey, bueno, pero si oro y me pasa esto, entonces no oro más. Vamos todavía, esos pensamientos no son de Dios. Porque vos tenés que pensar, ¿y qué pasaría si no oro? Sería peor, ¿verdad? Eso para que uno le haga... Viste que hay veces, ¿cuántos tienen pensamientos que vienen para tratar de darte ¿no? O sacarte la fe o apartar? ¿Tienen pensamientos o no? Pensamientos negativos, pensamientos que... No, pensamientos que te hablan mal de tu esposo o de tu esposa, o pensamientos que te hablan mal del pastor. Amén, gloria a Dios. Bendigo esos pensamientos, Señor, ¿para qué crees? No, pensamientos... Ahora, el apóstol Pablo, de vuelta con esto de la doble, nos da otro regalito, las armas duales. Tenemos armas. ¿Vieron que hay armas, obviamente físicas? Vení y te pego una piña. Pero hay armas espirituales. Y justamente la Biblia dice que no usemos tanto las armas físicas, pero usemos las armas espirituales. Y el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, nos regala, 2 Corintios 10, nos regala un pensamiento. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Ah, bueno, pará. De vuelta, la batalla dual, ¿no? Estamos en el mundo, pero no peleamos batallas como... Entonces dice, ¿cómo peleamos? Pues aunque vivimos, dice, las armas con que luchamos no son del mundo. O sea, son de otro planeta. No son del mundo, sino que dice que
tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿De qué estamos hablando? De autoridad espiritual para intervenir en las dos dimensiones, en la de Moisés y en la de Josué. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar también de que a veces yo puedo pedir que gente ore por mí, como estaba Josué peleando y Moisés y Moisés tenía dos que le ayudaban que cuando se le caía la mano. Fíjate qué previsor Moisés, ¿no? Se fue a la montaña, pero se llevó dos por la duda que se le canse la mano. O sea, no era espiritual, pero era tarado. O sea, me voy allá arriba, pero sé que si se me cansa el brazo... O sea, cansarse el brazo, ¿es natural o es espiritual? ¡Ay, qué negativo! ¿Cómo va a ser? Sí, es natural. Pero ¿qué relación? Fíjate que Moisés también sabía, no, se me cansa el brazo es natural, pero si yo levanto la mano es espiritual. Ya estamos como medio locos, ¿no? Si yo levanto la mano, gana Josué, ¿o no? ¿Y eso qué es? ¿Espiritual o natural? Espiritual. Pero si se me cansa la mano, es natural. ¿Y cómo Moisés relacionaba lo natural con lo espiritual? Y trajo dos. Si fuera creyente no tendría que andar, no se le cansaría la mano, dice el otro. No, porque tenía, como nosotros, tenía una mente dual. Me puedo cansar, entonces ¿cómo? Entonces me alimento. O entonces... Pero también sé que espiritualmente tengo que ejercer mi autoridad para que en el mundo espiritual yo tenga victoria. ¿Me siguen? Así que entonces Pablo dice y habla de las armas. No me saque la... Las armas, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea que en realidad lo que estamos teniendo es armas. ¿Qué son las armas? Armas. Nuestras armas, dice Pablo, no son como las que usa la gente, no son humanas. Y vos decís, pero pará. Vos me estás diciendo, diría Fandino, que vos tenés una conexión para usar otras armas que el normal de la gente no usa. Claro. Trampa. Bueno, míralo, como quiera. Pero yo voy en el nombre de Jesús. Yo voy caminando en la autoridad del nombre. ¿Cuál es mi arma más importante? El nombre de Jesús. Voy en el nombre de Jesús. ¿Todo en el nombre de Jesús? Sí. ¿No te gusta? Sorry. Yo sirvo a Dios, voy a trabajar en el nombre de Jesús. Yo sirvo, se lo entrego al Señor. Pero también tengo la autoridad del nombre de Jesús. O sea que cuando yo voy, viene el mundo espiritual y Dios viene conmigo. O sea que cuando la gente me ve a mí, no me ve a mí en el mundo espiritual. Ve al que está conmigo. Y la Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces puedo estar en un ambiente muy oscuro. Esta semana me tocó estar en una reunión, en un ambiente muy oscuro, con mucha oscuridad, con mucha presión. Pero yo sabía, el único que estaba ahí conmigo era el Señor poderoso, que era mayor que cualquier otro. Así que vos podés estar en el ambiente más, espiritualmente más complicado, pero el que está dentro tuyo es la autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que presentate como quien sos, con la autoridad del nombre de Jesús. Las armas que Dios te da, dice, tienen poder para derribar argumentos. Y ahora vamos a entrar ya en la parte final, en un detalle que también hay argumentos en el mundo espiritual y en el mundo natural. Porque muchos de los argumentos que usa el enemigo en el mundo natural son gestados en el mundo espiritual. Hay pensamientos ideológicos, razonamientos diabólicos. Por eso dice Pablo, la sabiduría de este humano es carnal, humana y diabólica. ¿Carnal qué? Animal y diabólica, dice la Reina Valera. Carnal, animal y diabólica. O sea que hay una sabiduría que viene fuera de Dios, que también tiene
un contenido espiritual y uno tiene que discernirla para darse cuenta que esa ideología o ese pensamiento no viene de Dios. No es un pensamiento, sí, no hace mal a nadie. No. Son argumentos gestados en el mismo infierno para destruir las vidas. Y usted sabe a qué me refiero. Pensamientos que van contra la naturaleza de Dios. Pensamientos que van contra la misma creación de Dios. Pensamientos que se quieren establecer como la norma en una sociedad, pero que vienen gestados en el mismo infierno porque vienen contra la misma creación de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? ¿De dónde surgieron todas estas ideas? No vienen de Dios. Por eso es que uno tiene que enfrentarlas con la sabiduría y las armas de Dios. No le puedes decir, te reprendo, Satanás. No. Eso oralo en el nombre de Jesús, pero no se lo diga a la persona. La persona ni siquiera sabe que lo que está pensando, declarando. Por eso acá dice, derribando todo argumento y toda fortaleza. Las fortalezas son estructuras de pensamiento que no vienen de Dios. Estructuras que te hacen pensar de que lo que dice la Biblia no es verdad, o que no se puede cumplir, o que Dios no es verdadero y que miente en su palabra. Eso es una fortaleza. Por eso, para terminar, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Miren lo que está revelando el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Éfeso era una ciudad que adoraba a Diana, diosa de los efesios. Éfeso era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que estaba llena había una escuela, la escuela de Tirano, muy famosa. Venían de todo ese mundo de Asia Menor a estudiar ahí filosofía. Era un lugar muy reconocido por el comercio que había en Éfeso. Y Pablo dice, ojo, entiendan el mundo espiritual. Le dice a los creyentes de Éfeso, dense cuenta que nuestra lucha es contra autoridades del demonio, ¿no? Regiones, fuerzas malignas. Y versículo 13 dice, por tanto, pónganse la armadura de Dios, para que puedan llegar el día malo y puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Y cómo es la armadura? Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. O sea, Pablo está hablando, iglesia, no ignoren que esto es una batalla dual. No ignoren que tienen que estar siempre alertas, siempre en oración. No ignoren que tienen que estar con la armadura bien colocada. También figurativo, no vas a andar con una armadura, ¿no? Figurativo, o sea, está hablando de que tenés, ¿cómo está dice la verdad, el cinturón de la verdad. Después dice la coraza de justicia. Después dice el escudo de la fe, para apagar las flechas encendidas del enemigo. ¿Cómo está tu escudo? Si yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu escudo? Las flechas en el mundo natural, el escudo en el mundo espiritual. Con el escudo de la fe vas a enfrentar las saetas que manda el enemigo a tu vida. Pero necesitas un escudo espiritual, la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu certeza de la salvación? Dice el casco de la salvación. ¿Estás seguro que vas al cielo? ¿Entendés por qué el Señor te asegura la salvación? Que es por la fe y no por las obras. ¿Estás convencido? ¿Entendés qué es ser salvo? Porque cuando no tengo claridad sobre eso, el enemigo me va a atacar ahí, trayendo incertidumbre, inseguridad de la salvación. O sea, Pablo está hablando, iglesia, prepárense
con una armadura en lo espiritual para poder hacer frente a una batalla espiritual, pero que tiene una relevancia natural. Tiene una connotación, tiene un efecto, tiene una relación causal con lo que vivís en el día a día. Tu lucha para enfrentar esos ataques que podés sufrir de la sociedad. Vivimos en un mundo muy dañino, información muy dañina, palabras muy dañinas, pensamientos muy dañinos, muy destructivos. Vivimos en una sociedad amargada, enferma, fuera de Dios, con palabras, con construcciones filosóficas que tratan de desarraigar a Dios de la cultura. Y nosotros caminamos por esa sociedad, quizás con la idea de decir soy creyente, creo en Jesús, pero necesito fortalecerme espiritualmente para esta batalla dual, porque todo lo que recibo tiene una doble significación y viene a apagar mi fe, y viene a sacar mi verdad, y viene a atacar mi justicia, y viene a destruir mi vida espiritual. O sea, la palabra del Señor hoy te dice, como le dijo Nehemías a los que estaban levantando la muralla, no se duerman. No se duerman. Hagan el trabajo, pero acuérdense que hay enemigos y lleven la espada. Estén listos para usarla en cualquier momento. Es lo que dice Pablo, fíjate. De una punta de la Biblia a la otra. De Moisés luchando en un valle en el medio del desierto, a Pablo en Éfeso, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad llena de desafíos, diciéndole, hey, no se duerman, porque la batalla espiritual tiene una connotación natural. Hay una doble relación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida carnal. Si dejás de orar, como dice acá, si dejás de orar y le das lugar al enemigo, o sea, los amalecitas te van a ir comiendo la cancha si vos dejás de orar. Sí, pero oré por los alimentos, pero por favor. ¿Viste esas oraciones? Señor, bendice el alimento, amén. Lo hacemos, pero a veces lo hacemos, yo me incluyo, Digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, para eso pongo un audio de cosas y digo, Señor, pongo el audio. Amén. O sea, ya está, o sea, si no lo siento, o sea, tengo que tener un tiempo de mi vida espiritual cultivada. Yo necesito que mi vida, que está todo el tiempo recibiendo ataques, pensamientos, emociones, luchas emocionales, desafíos. La vida es una lucha, claro que la vida es una lucha doble, en lo natural y en lo espiritual. Porque las tinieblas luchan para sacar mi alma del Señor. El mundo espiritual, el diablo quiere que yo me muera espiritualmente, claro. Quiere que yo no avance en mi vida espiritual, claro. Quiere que yo no le predique a nadie, claro. Quiere que yo sea un potus así, atado a un fiambre, o sea, eso quiere el diablo, pero yo tengo que tomar las armas que el Señor me da. Amén. Y yo voy a orar hoy por los que quieren tomar las armas para atar demonios y echar fuera toda opresión en el mundo espiritual y en su vida natural. Y te vas a levantar y echar fuera todas esas ataduras mentales, esa fortaleza. Y te vas a parar en el mundo espiritual y decir, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Como le gusta decir al evangelista Carlos Anacondia, hoy me vi en Satanás. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor es mi fortaleza. Soy un hijo de Dios y tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una batalla dual, pero tenemos una victoria dual. El Señor nos da la victoria en el mundo espiritual y en el mundo natural. Amén. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Somos más que vencedores. Amén. Vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que Dios te bendiga. ¿Quieren que oremos? Ponete de pie, vamos a orar. Vamos a soltar victoria en el mundo natural y en el mundo espiritual primeramente. Porque sabemos que en esta batalla dual el Señor nos preparó para tener victoria. Y es muy importante esto, en la batalla dual tenemos hermanos en la fe que oran por nosotros, no te olvides.
Es la gran victoria. No estás solo en esta batalla dual. Porque a veces uno se puede sentir debilitado o vulnerable. No está mal decirle a otro, che, orá por mí. Mi fe está flaqueando. Cuidado. Sí, soy un ser humano. Che, orá por mí. Tengo que enfrentar esta lucha en el trabajo. Tengo que enfrentar. ¿Quién ora por vos? Yo te pregunto, ¿tenés alguien que ora por vos? Yo no necesito que nadie ore por mí. Bueno, una vez una persona me dijo así. Le dije, pero queremos orar por vos. Una persona que estaba en la política. Bueno, hizo un desastre, pero en el momento me dijo, no necesito que nadie ore por mí. Y así le fue. Pero bueno, que Dios nos libre de no creer que no necesitamos a nadie que ore por nosotros. Amén. Porque tenemos una batalla espiritual. Yo sabe que le digo a ustedes, oren por mí. Oren por el pastor. No, el pastor no necesita. Sí, necesita. Porque el diablo también me quiere bajar a mí. Y quiere bajar a mi familia, y quiere atacar mis hijos, y quiere atacar mi economía, y quiere atacar mi casa, porque sabe que me pega a mí y cae en un montón también. Porque vivimos en una batalla dual. Vivimos en una batalla dual. ¿Entienden esto? Estamos todo el tiempo, el apóstol Pablo nos habla de esta Biblia. No conozco otra Biblia, pero esta Biblia no cambió. No hay otra Biblia. Y la Biblia lo que nos dice Jesús es, te doy las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos. Y todo lo que desates sea desatado en el mundo espiritual. Amén.